Bien, continuamos con nuestra serie Los consejos de Dios. Y el consejo de Dios para nosotros hoy es el siguiente: guarda tu libertad. Amén. Así es el nombre del tema en esta mañana. Entonces se supone que hablar de libertad, ¿sí o no? No es muy difícil caer en esa conclusión. Entonces hablaremos de libertad en esta mañana porque me gustaría realmente dejar el concepto claro de libertad desde el punto de vista bíblico. La libertad, o por la libertad, son muchas las personas que han abandonado todo por buscarla. Son muchas las personas que han luchado y han muerto por defender la libertad. Otros han tomado nuevos rumbos, enfrentando toda clase de peligros por mantener esa libertad. La libertad, yo creo que todos queremos tenerla. ¿Quién no? La Biblia nos dice que nosotros fuimos creados para disfrutar la libertad en plenitud, para no conformarnos con nada menos que la libertad. Sin embargo, allá en el tiempo del cual no tenemos registro, excepto por el que nos dan las escrituras, el hombre perdió su libertad, la cambió, la canjeó por una esclavitud. La libertad que había conocido de parte de Dios y experimentado bajo el gobierno de Dios se redujo a un sueño. Y de alguna manera, para el hombre, pensar en ese momento de la libertad perdida, o incluso de cómo mantener su libertad, en el día de hoy para algunos llega a ser una pesadilla. Y ya le explicaré por qué. Sabe, Dios cuando nos creó nos dio una habilidad, nos dotó con una habilidad, con una libertad que nos hacía poder satisfacer los anhelos de nuestro corazón, de manera que siempre fuéramos agradables a Él. Y todo eso se distorsionó. O sea, Dios nos creó con la habilidad, con una libertad tan maravillosa, que en el momento que actuábamos, o que actuaba Adán y Eva, le agradaba a Él. Hasta el momento en que decidieron mal, creyendo encontrar una nueva libertad. Y es que eso lastimosamente sigue pasando en nuestros corazones. Queremos más y más de una libertad, desconocemos la verdadera libertad, y por lo tanto todo el concepto de libertad desde el punto de vista bíblico se ha distorsionado. Porque aunque éramos libres, buscamos la libertad en forma equivocada y hoy lo seguimos haciendo. Fue así que nos volvimos entonces esclavos después del pecado original, porque de un momento a otro Adán y Eva pensaron encontrar algo mejor que lo que Dios les había dado. Una mejor libertad que la que Dios les había dado. Entonces, los rastros de ese sueño original, de ese deseo, todavía se ven latentes en la vida de los seres humanos. Porque allá en lo profundo de nuestro ser, anhelamos poseer a plenitud toda la libertad. Pero nunca, les aseguro, hermanos, la lograremos fuera de Dios. ¿Ok? Algunos anhelan libertad, pero no saben para qué quieren tener libertad. En el corazón del hombre generalmente hay una rebeldía que le hace pensar que lo que tiene hoy no es tan importante y que será mejor lo que no conozco. Y no estoy diciendo que debemos ser tímidos en nuestra forma de anhelar o pensar, pero sí debemos pensar en incluir a Dios en nuestras decisiones. Incluir a Dios en nuestras decisiones es lo más sabio que podemos hacer. Mis amados hermanos, la libertad es el don más apreciado humanamente hablando. Y lo contrario a esa libertad es estar inmovilizado. Y eso produce agobio en las personas. Cuando uno se siente inmovilizado, se siente coartado en su libertad, hay una sensación de impotencia que a veces conduce o llega a ser la enfermedad de moda. ¿Y cuál es la enfermedad de moda? Depresión.
Algunos piensan que no merece la pena seguir viviendo cuando están atravesando por algunas experiencias en la vida. Esa libertad coaccionada o limitada, esa total sentimiento de impotencia, es lo que puede sentir un preso en la cárcel, o uno que ha quedado preso de su propio cuerpo por alguna invalidez. No tiene esa libertad, pero esa libertad no se queda ahí. Ese sentimiento de impotencia no se queda ahí. Algunas mujeres, por ejemplo, una madre joven se siente impotente al ver que tiene sus hijos demandando tantas cosas cada día y se siente entonces en una cárcel. ¿Cómo se siente en eso que hoy los jóvenes, o qué sienten los jóvenes que son víctimas de un acoso escolar en su escuela? Coartado de su libertad. O un empleado, un trabajador, una trabajadora que es víctima también de moving en una empresa. Es algo que es terrible. Y algunas veces se convierte eso en una cárcel. Y son cárceles en otras dimensiones. Puede ser la cárcel también de una enfermedad. A veces estamos presos en una enfermedad. O la cárcel de una familia disfuncional. Las rejas pueden ser una serie de circunstancias que acaban condicionando el futuro de nuestras vidas. Un accidente, un despido, una traición, un divorcio, la pérdida de una gran amistad o de mi mejor amigo, la muerte de un ser querido, un embarazo no deseado. A veces nosotros no entendemos cuán fuerte puede ser esa cárcel que ocurre en nuestras vidas cuando en la incomprensión en el matrimonio se manifiesta diariamente. A veces nos sentimos totalmente acorralados cuando hay falta de dinero para hacer las cosas o pagar las cosas que necesitamos pagar. Y todo este conjunto de experiencias acaban por poner límites, poner coto, como se dice, poner realmente obstáculos a nuestra libertad. Pero la palabra del Señor en Gálatas 5:1 nos muestra un mensaje claro de parte del Señor. Y es el apóstol Pablo que le escribe a los Gálatas, inspirado en el Espíritu Santo, animándonos a vivir en esa libertad. Y la palabra del Señor en Gálatas 5:1 nos dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esto nos dice claramente que hay una libertad que Cristo da, que es diferente al concepto de libertad que usted y yo tenemos. Y que incluso a pesar de que Dios quiere mostrarnos una libertad, parece necio. Bueno, no es que parece, es que es necio actuar de la forma contraria, creer que nosotros tenemos la manera de manejar la libertad de una mejor manera que la que Dios nos ha mostrado, la libertad en Cristo Jesús. No hay mejor libertad que la libertad que Cristo nos ha dado. Pero lastimosamente en el mundo hay otra forma de entender la libertad. La libertad en los tiempos actuales tiende a ser entendida, valga la redundancia, como un derecho y como una aspiración. Como un derecho y una aspiración por la que una persona hace todo lo que puede y quiere sin conocer límites ni conocer censuras. Y algunos dicen: yo soy libre porque tengo derecho a elegir. ¿Sabe? Dios mismo nos habla a veces cuando estamos tratando de tomar una decisión y nosotros estamos empecinados, estamos, no, que yo quiero, y Dios diciéndonos que no, y nosotros ahí terquito, porque nos gusta mucho eso. Y a veces nos ponemos a discutir con Dios y sonamos hasta convincentes. Fíjese que alguien le ha dicho, alguna vez alguien le ha dicho a Dios: Dios, no me quite mis sueños. Dios, no es que me hiciste libre. Yo tengo sueños, ayúdame a realizarlos.
Y Dios nos está diciendo, ¿sabe? No suena bien. No suena bien lo que tú estás planeando. No suena bien eso que tú dices que quieres hacer. Y yo acostumbro a decirle a los hermanos cuando vienen con esos planes tan hermosos, les digo, ¿sabe una cosa? Dios se debe estar riendo allá en el cielo de usted. Ay, ¿por qué, pastor? Todavía no caen. Pues porque sus planes van en contra de toda la voluntad de Dios. Y lastimosamente algunos diciéndose o llamándose cristianos, creen que venir al evangelio, creen que venir a Cristo es que Dios bendiga sus pecados. Algunos traen peticiones pecaminosas a Dios. Ya he contado esto muchas veces y ustedes saben que yo soy de la repetición, de la repetidera. Yo creo en ese ministerio, porque como ustedes son de mala memoria y yo también, entonces es mejor que recordemos cosas. Y fíjese esto. Y esto lo contó una vez el pastor Chuy Olivares. Dice que una mujer se acercó a él a pedirle que le ayudara en oración, porque ella quería tener un marido. ¿Y sabe por qué estaba orando? Por el marido de una de sus amigas. Es ilógico pensar así, ¿cierto? Pero llega a suceder estas cosas. Orar para que Dios bendiga mi pensamiento pecaminoso. Y resulta que luego nos volvemos contra Dios y le decimos, Dios mío, ¿por qué tú me quitas mis sueños? ¿No que me hiciste libre? Entonces yo quiero que tú cumplas mi voluntad. Y a eso llamamos libertad. Esta forma de entender la libertad también es aplicada a los pensamientos y sentimientos, los cuales pueden fluir de donde quiera y por donde quiera y como le plazca a cada uno. Mis amados, somos tan carnales. Veamos cómo lo define el apóstol Santiago en su libro, en su carta, en el capítulo 1, versículo 15. Y aquí él habla de pensamientos. Y la Biblia llama a los deseos y a esos pensamientos pecaminosos concupiscencia. Concupiscencia. Y dice así la palabra del Señor. Entonces la concupiscencia después, o sea, eso significa los deseos. Después que ha concebido, o sea, cuando yo permito que ese pensamiento venga a mi vida, creyendo que yo soy libre para pensar lo que se me da la gana. O sea, todos podemos pensar lo que queremos. La cuestión es si podemos usted y yo discernirlo para ponerle paro, para ponerle un stop a ese pensamiento que está llegando a mi corazón, a mi vida, para llevarme al pecado. Y mire cómo dice la palabra del Señor. Entonces el deseo, la concupiscencia, después que ha concebido, después de que ha llegado aquí, da a luz ¿qué? El pecado. Y el pecado siendo consumado, o sea, cuando yo permito que ese pensamiento me domine de tal manera, fíjense que el pensamiento tiene que llegar para dominar. Yo no puedo hacer nunca nada de lo que yo no haya pensado. Si yo no he pensado algo, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces pienso en algo, me cae. Generalmente el pecado cuando llega a la mente agrada al cuerpo. De verdad, así es el pecado. Entonces, cuando llega ese pensamiento es concebido y ese pensamiento concebido da a luz, o sea, como fruto produce el pecado. Y luego dice, y el pecado siendo consumado, cuando ya hago completo este pecado, ¿qué pasa? Da a luz la muerte. Y usted dirá, pero ¿cuántas veces yo he pecado y míreme aquí vivito? No se trata solamente de la muerte física. Hoy, mis hermanos, mis amados hermanos, estaremos hablando de esa libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Amén. Él nos ha libertado no solamente de la eternidad sin Cristo. ¿Entiendes? Él no nos ha libertado solamente de la condenación eterna. No, Él también nos liberta de los pensamientos, de los pecados, de los hábitos, de los malos hábitos en nuestra vida. Él ha comprado esa libertad en la cruz del Calvario. Fíjese lo que dice también Primera de Juan capítulo 2 versículo 16, mostrándonos la diferencia de lo que es la libertad en Cristo y la libertad que según el mundo existe. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo.
Claro que para alguien que está en el mundo esto es normal y eso se entiende por libertad. Para alguien que no tiene a Cristo en su corazón, sus deseos carnales son totalmente, los llegan a llamar hasta buenos. Es que yo sí me doy gusto, dicen algunos. Los deseos de los ojos. Y uno dice, bueno, pues que tanto, en el mundo dice, mirar no es malo. Pues depende de lo que estés mirando, mano. Porque si vives mirando pornografía, yo no creo que eso sea bueno. Es más, lo entendemos. ¿Qué esposa o qué esposo está feliz de que su pareja esté mirando más pornografía que teniendo una vida conyugal santa con él? ¿Estamos aquí? Ok. La vanagloria. ¿Qué es la vanagloria? No es otra cosa que ese egocentrismo, que el orgullo que domina nuestras vidas. Entonces a veces pensamos que somos libres porque podemos hacer todas esas cosas y muchas más. Pero sucede que esa libertad no libera. Esa libertad de la que muchos hablan no libera, al contrario, amordaza, oprime, apresa a las personas. Así, la persona se torna esclava de lo que su voluntad aparentemente libre quiere. Y digo aparentemente porque ¿qué libertad puede haber en una persona que ha vivido encadenada toda su vida al pecado? ¿Qué libertad puede haber en una persona que vive sin el consejo de Dios? ¿Qué libertad puede haber en una persona que camina como un ciego dando palos por la vida? ¿Qué libertad es esa? Eso es una esclavitud a la ceguera. Y la ceguera que necesitamos hoy descubrir o quitar es esa ceguera que se ha permeado, que se ha introducido en nuestro ser y nos enceguece, no corporalmente, pero sí nos enceguece a la presencia de Dios en nuestras vidas. No podemos ver a Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Ok, porque ¿cuántos de ustedes pueden dar testimonio de esto que yo digo que es verdad? Por ejemplo, que nos avergonzamos de solo pensar que los demás sepan cómo vivíamos antes de conocer a Cristo. Estábamos esclavos. ¿Cuántos dicen eso? ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Señor, que soy libre. Pero también hay cosas en nuestra vida que necesitan hoy ser quitadas. Y es usted y yo, o son ustedes y yo, hoy responsables delante de Dios para tomar decisiones sabias y santas, a ser libres en la libertad que Cristo compró por nosotros o para nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Mis amados hermanos, cuando no tenemos claro lo que es la libertad, podemos hacer lo que se nos venga en gana. Y resulta que esta libertad emplea el tiempo, energía, y el tiempo y la energía de aquella persona que ejerce o que vive en esa libertad. ¿Sabe? Cuando hablamos de una libertad contraria a lo que Dios enseña, estamos hablando de una libertad que en esencia vive siempre insatisfecha. Entonces, toda nuestra energía y todo el esfuerzo, todo el tiempo que se emplean en esta libertad son y serán siempre insuficientes. ¿A qué me refiero? Nunca la persona que vive una libertad como la libertad del mundo está satisfecha. Siempre quiere algo más. Siempre desea más. El que es adicto al sexo siempre querrá más sexo. El que es adicto a las drogas siempre querrá más drogas. Pero dígales que eso está mal. No, para ellos eso es libertad. Es que yo soy libre. A mí nadie me tiene que decir lo que yo debo hacer. No. Usted es libre de hacer con su vida lo que quieran. ¿Cuántos han dicho eso? ¿Cierto que sí? Haga con su vida. Y como dice un comediante colombiano, haga lo que se le dé la gana. Haga lo que quiera. Pero no diga que es libre. Porque ¿qué libertad puede tener un adicto? Es un esclavo. Entonces, mis amados hermanos, mi anhelo en este día es que comprendamos realmente la libertad que Cristo ha comprado para nosotros en este sacrificio maravilloso en la cruz del Calvario. Amén. Ok. Es maravilloso pensar, hermanos, que hoy podemos conocer la verdad y la verdad nos hará verdaderamente libres.
Eso es verdad, está dispuesta para todos y cada uno de nosotros hoy. Amén. El resultado de algunas personas, el resultado que obtienen algunas personas es un resultado ingenuo, creyendo que podrá ser algo positivo, vivir una vida en una libertad contraria a la que Dios nos da. Pues en tanto que una persona viva de continuo ejerciendo esa mal llamada libertad, el fruto de eso será altamente inútil e improductivo. Amén. Veamos entonces un poco más de la libertad que existe según el mundo. Mire, la libertad es un aliado para hacer y dejar de hacer cualquier cosa. O sea, la libertad en el mundo se entiende como un comodín. Yo pongo libertad y puedo usar mi libertad en lo que yo quiera. O sea, eso no es libertad. Pero esa libertad sirve para todos y para todo. Le voy a dar un ejemplo que puede sonar un poco grande o exagerado, pero no lo es. El homosexual convierte su libertad en un derecho. ¿Cómo es eso? El homosexual convierte su mal llamada libertad en un derecho para adoptar hijos. ¿Se da cuenta el desconocimiento de lo que es la libertad? Porque él dice: yo soy libre de hacer lo que quiera, así haga usted lo que se le dé la gana. Pero usted no se atreva a hacerle daño a un niño. Pero ahora tienen un derecho porque ellos primero proclamaron una libertad de ser como quisieran ser. Y su comportamiento degenerado hoy en día es aceptado. Por eso sienten que son libres, y esa libertad les dio derecho de estropear la vida de un niño. Y aún un poco más fuerte. Fíjense que hace un tiempo capturaron a un pedófilo. Y lo que al tipo le dijeron, pero este era un hombre muy reconocido, un hombre con cierto prestigio a nivel político y a nivel social. Y cuando le pregunta: pero usted con todo lo que tiene, una familia, una esposa, unos hijos, usted con todo eso, ¿usted qué? ¿Cómo se le ocurre esto? ¿Y sabe qué dijo? Bueno, me tomé esa libertad porque yo había perdido la pasión. Y la encontró entonces en los niños, abusando de niños, porque ellos tienen una libertad. Yo les voy a decir algo que les va a parecer exagerado una vez más, pero fíjese esto: en la forma en que estamos viendo que van las cosas, todo lo que es esa libertad del mundo se está aprovechando de las leyes de los hombres, y cada vez es menor la edad de la persona o del niño, ya del adolescente, que tiene derechos, él, según ellos, según los pedófilos, de aceptar tener intimidad con un adulto. Entonces cada vez van recortando más la edad. Cada vez van recortando más la edad de los niños para ejercer entonces ellos la libertad de hacer sus depravaciones. Y los hombres hoy en día están más degenerados que nunca. Y nosotros nos aterramos cuando leemos de Sodoma y Gomorra. Pero yo les digo una cosa, hermanos: en el tiempo de Sodoma y Gomorra, Cristo no era conocido de tal manera. En el tiempo de Sodoma y Gomorra no estaba la palabra de Dios tan expandida como está hoy. No había internet para que estudiaran, no habían predicadores, no había un mensaje, no había Biblia. Y hoy nos aterramos de lo que está pasando, de lo que pasó todavía en Sodoma y Gomorra, y lo tomamos como un grandísimo y el más grande de los malos ejemplos. Pero la sociedad hoy se está descomponiendo de forma terrible, y lo más triste es que la iglesia sigue como si no pasara nada. Seguramente que este no es un tema que lo emocione a usted mucho hoy, pero lo más importante no es que usted se emocione. Lo importante es que usted conozca la verdadera libertad que solamente es traída por el gran libertador de las almas, Cristo Jesús. Entonces, también la libertad
de la que algunos hablan es la libertad del conformismo o de la pereza. Ser libre es evitar el esfuerzo y más bien un sinónimo de descanso y de privacidad y de pasividad. Mi libertad es no hacer nada. Yo soy libre de no hacer nada. Algunos de nuestros hijos dicen: es que yo soy libre para vivir acostado hasta las 12, 1, 2, 3 de la tarde. Y a eso le llaman libertad. ¿No se dan cuenta que están siendo esclavos de algo? Entonces mi libertad es no hacer nada. Algunos creen que la libertad es una libertad completa, porque cuando hay alguna limitación, no, eso ya no es libertad, dicen. Algunos creen erróneamente, por ejemplo, que la vida cristiana es una serie de reglas y prohibiciones y por eso no quieren perder su libertad. No, yo no voy a hacer, ¿cuál iglesia? ¿Cómo se les ocurre? Allá me van a prohibir tal cosa y tal otra. Y prefieren estar esclavos de sus pensamientos equivocados. Algunos creen que la irresponsabilidad es libertad. Algunos dicen, sienten, piensan y hacen lo que quieren y evitan ante todo hacerse responsables de las consecuencias del mal uso de su libertad, de la libertad que Dios les ha dado. El hombre, por ejemplo, o la mujer que pierde su hogar por no cumplir sus obligaciones y votos con su cónyuge y sobre todo con Dios, siempre tendrá una disculpa en sus labios. No es que ella, no es que él. Pero lo que se han hecho son irresponsables y creen que tienen una libertad para pasar por encima de la otra persona y pasar por encima del pacto que hicieron con Dios. Qué terrible es eso. Esta libertad de la que estoy hablando hace que la persona o hace de la persona presa de esa misma libertad. Me explico. Algunos creen que es libertad estar haciendo o cometiendo un pecado. Y aunque parece que no fuera gran cosa, ¿cuántos de ustedes cometen pecados pequeñitos? Mire, por pequeñito que le parezca ese pecado, usted diga que es bueno y lo disfrute. Y no solamente eso, sino que hable de la libertad para poder cometer ese pecado. Lo único que usted está haciendo es ser preso de ese pecado. Mis amados hermanos, en tanto que la libertad es ilimitada, esa libertad de la que el mundo habla es ilimitada, haga lo que se le dé la gana, mijo. Es imposible satisfacerla. Siempre queremos más. ¿Sabe por qué? Porque esto, pellizque usted mismo y así todavía le duele eso. O usted con amor, pellizque ahí el que se está durmiendo, pero con amor, ¿sí? Entonces se cae en un círculo de dependencia, de hábitos, de acciones, de palabras, de pensamientos, actitudes, lo cual comprueba que lo que parecía libertad es más bien una forma paradójica de ser un esclavo. Soy libre de hacer lo que se me da la gana. Pues no es así. No debemos pensar así. Pues esta libertad además se alimenta del tiempo y la energía de cada persona. Y nuestra vida puede pasar. ¿Cuántos tienen aquí ya T5? Como yo. Hermanos amados, el tiempo pasa muy rápido, de verdad. El tiempo pasa muy rápido. Va toda. Es algo terrible. Después de que usted cumple 30, hermano, téngase duro porque eso va en bajada. Hay hermanas que están diciendo: Señor, es verdad. Después de que usted cumple 30 años, mire, yo me acuerdo, hace poco yo cumplí 30 años. Parece que fue ayer. Menos mal que no estoy así todo con Alzheimer, porque no me acordaría de nada. Pero doy gloria a Dios que ya tengo más de 25 y seguimos obrando
y tratando de obedecer a Dios para conocer más de esta libertad maravillosa, esta maravillosa, grande y sublime libertad que solamente aquel que la ha disfrutado la aprecia. Eso significa que mientras usted no haya apreciado lo que es libertad y no tenga un concepto claro de la libertad de la que estamos hablando, la palabra de Dios, usted nunca apreciará, sino que siempre andará divagando entre ser o no ser. Pero el día que usted experimente la verdadera libertad con que Cristo nos ha hecho libres, seguramente nunca querrá volver atrás. No importa que ya tengamos más de 25, hoy somos felices de haber conocido al libertador de nuestras almas. Diga gloria a Dios. Hermanos, mire, es que es algo chistoso. Yo conocí a una persona hace años, ya hace también algunos años no la frecuento, no me encuentro, no hablo mucho con ella. Una amiga de hace muchos años, casi familiar. Y un día me dijo así, y es que tiene un estilo de hablar bien chistoso, me dice: ay, pues yo no sé, porque eso de ir a la iglesia, mire, la verdad es que a mí me gusta tanto el baile, y si yo voy allá a eso me van a quitar el baile, yo por eso mejor no voy a la iglesia. Ah, bueno, siga usted como quiera, a bailar al infierno. Pero cada uno hace lo que quiere, es verdad. Cada uno puede comportarse como un animal si quiere. Ya hablamos de los pedófilos y pudiéramos hablar de muchos otros animales, porque no podríamos catalogar a un ser humano de otra manera, a alguien que se convierte en algo tan asqueroso como un personaje de esos. Pero algunos creen que cuando uno habla de personas malas y todo eso, que uno es que uno no quiere a la suegra. No se trata de eso, se trata de hablar la verdad, ¿ok? Pero la libertad de Cristo es algo maravilloso. ¿Y saben por qué? Porque la libertad que Cristo trae a nuestras vidas comienza por vivificar el espíritu. Aquí no hay ni un espíritu vivificado, Señor. Diga amén. Porque la libertad que Cristo trae comienza por vivificar el espíritu, que cuando no está en Cristo está totalmente atado, encadenado a esas leyes que el cuerpo le manda. A ver, vamos a repetir algo. ¿Cuántos saben que ustedes son, y yo también, cuerpos o seres tripartitos? ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? Somos alma, cuerpo y espíritu. Usted sabe muy bien cómo alimentar el cuerpito, ¿cierto? Todos sabemos comer y rico. Todos guardamos bien nuestro cuerpo, lo alimentamos, lo vestimos. ¿Cuánto nos gusta vestirnos bien? Qué lindos son ustedes. Entonces alimentamos el cuerpo muy bien. Pero ¿cómo alimentan ustedes el alma? ¿De qué se alimenta el alma? ¿Seguro? ¿De qué? Por ahí hay alguien que pilló la... Sí, el alma se alimenta de emociones. Por eso el alma se abate, dice la palabra. ¿Por qué te abate, su alma mía? O alégrate, alma, ¿cierto? Dice la escritura. Entonces el alma se alimenta de emociones. Por eso es que algunos se quedan en las emociones y alimentan y alimentan y alimentan y alimentan el alma en diversas emociones. Algunas les gustan más que otras. En mi caso, mi alma se alimenta mucho los fines de semana, a veces cuando me veo un partido de fútbol, porque me encanta el fútbol, ¿cierto? Y entonces, algunos en su alma les gusta más escuchar música esa triste, esa que se quieren cortar las venas y luego y ya el alma no se abate, sino que se rebate a la pobre alma. Entonces alimentamos el alma con emociones, pero el espíritu, ¿de qué lo están alimentando? Ahí sí no les dio risa, les quitó la sonrisa a todos. ¿De qué están alimentando el espíritu, mis amados?
Dios nos ha dejado regalos para alimentar el espíritu. Nos ha dejado su santa palabra. Nos dio un regalo sublime que es la oración. Wow, Dios nos regala hermanos que nos traen palabra de consuelo, de aliento. Dios nos regaló predicadores. Dios nos regaló hombres y mujeres dispuestas a morir por predicar el evangelio. Y cuando nosotros tomamos eso, cuando tenemos contacto y hacemos una relación con Cristo Jesús, cuando tenemos una relación genuina con nuestro Señor a base de oración, estudio de la palabra, de escuchar predicaciones santas basadas en la Escritura, nosotros alimentamos nuestro espíritu. La preguntita ahora viene: ¿cuánto leyó usted esta semana la palabra? ¿Cuánto oró? ¿Cuánto buscó de la presencia de Dios? ¿Cuántos si hoy nos quitamos aquí o nos subimos el pantalón, cuántos tenemos huellitas en la rodilla? ¿Cuántos nos hemos arrodillado esta semana delante de nuestro Dios? ¿Cuántos le estamos diciendo: Dios mío, quita de mí todos estos pensamientos, lléname de tu palabra? Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo abunde, está en abundancia en nuestros corazones. Eso es alimentar el espíritu, mis amados. Pero cuando nosotros venimos a la iglesia esperando que el pastor nos convenza en una hora porque no me dejan ni más de una hora ustedes, de predicarles, no, pues yo fui a la iglesia. ¿Y de qué sirve ir a la iglesia? Si usted cuando sale de la puerta mágica, usted ya se le olvidó todo. Y digo puerta mágica porque cuando llegan, antes de venir a la casa, ya le han pegado una pela al hijo, ya con el marido, con la esposa. Esos están que se pegan en el carro o en el tunnelbana, pero llegan a la puerta mágica de la iglesia y todo eso. Eso para que el pastor no vea de que yo estoy peleando con mi marido, con mi esposa. ¿Cierto que sí? ¿A cuánto les ha pasado? Levanten la mano. Amado hermano, el espíritu humano se regenera cuando acepta a la gracia de Dios, que no es otra que Cristo Jesús en nuestras vidas, el Salvador de nuestras almas. La libertad cristiana consiste en liberarnos de los pecados cometidos, esos pecados que han socavado, que han echado abajo nuestra espiritualidad y han malgastado nuestra vida en tiempo, nuestro tiempo y nuestros esfuerzos en esa libertad del mundo. Yo sé, por ejemplo, que es muy difícil salir de una adicción a las drogas, pero yo quiero decirles en el nombre de Jesús de verdad que yo he visto en personas que le permitieron a Cristo ser el guía de sus vidas, ser libres de esa maldición. Pero cuando alguien que está en esas esclavitudes, es triste ver cómo hasta defienden su pecado y se vuelven hasta expertos para explicar: no, eso no me hace nada a mí. El día que yo quiera lo dejo. Con el alcohol, con las drogas, con todas estas cosas, siempre creemos estar en una libertad. Y tengo tanta libertad que cuando yo quiera lo dejo. ¿Sí? Lo deja 2 o 3 días, pero los 3 días vuelve y dice: amo mío, aquí estoy para servir. Entonces, ¿dónde está la libertad de alguien así? ¿Dónde está la libertad de alguien que vive: no puedo dejarlo? No está libre. Necesita tener la sangre de Cristo completa en su vida, lavando alma, cuerpo y espíritu para limpiarle de todo pecado, porque la sangre de Cristo sigue teniendo poder. La sangre de Cristo sigue estando vigente. La sangre de Cristo es lo que usted y yo necesitamos para ser limpios de toda maldad. Amén. Los pecados no son más ni menos que las consecuencias de una libertad mundana, utilizada en extremo y sin limitaciones. Pero la libertad en Cristo viene y desbarata todas esas cadenas, todas esas libertades que teníamos. La libertad en Cristo nos hace verdaderamente libres. La libertad en Cristo adquiere su forma en el mandamiento del amor recíproco. ¿Entendemos eso, cierto? Está basado, está fundamentado
Por ende, en el amor, por ende, la libertad en Cristo no tiene límites. Todo el mundo quiere vivir libre. Venga a Cristo, porque no hay ninguna limitación. El que quiera estar libre, venga a Cristo, para que sea despojado de toda carga, de toda cadena que lo ata a este mundo engañoso, mentiroso, que solamente nos usa y como cosa desechable nos deja tirados en el piso. ¿Cuántos hombres y mujeres, incluso gente ilustre, gente famosa? Hace tiempo vi un programa. Yo salí de Colombia ya hace poquito, ¿verdad? Que yo tengo solamente. Y yo salí de Colombia y recuerdo que había una actriz que era muy famosa en ese tiempo. Y un día estando por ahí, alguien me comentó: uy, mire que encontraron a tal persona en la calle del Cartucho, que es algo muy famoso en Colombia, una calle donde la gente entraba y no volvía a salir nunca, y pasaba ahí, algo terrible, había de todo en esa calle. Y una mujer que se llama María Eugenia Dávila, era una actriz muy famosa en Colombia. Y después la encuentran en la calle del Cartucho sin dientes, totalmente desfigurada. Y era una estrella de la televisión en Colombia, la más famosa en ese tiempo. Y se fue. Yo no sabía, pues, yo no vi muchas novelas, ustedes sí, pero yo no. Increíble, hermano, como el pecado, como una atadura destruye una persona. Y claro, nosotros hablamos de las más visuales, de las más visibles, perdón. ¿Qué ataduras son las más visibles? Claro, la droga, el homosexualismo, el que es ladrón y esto. Pero el que es rencoroso, aquellas cosas que no se ven, siguen siendo una atadura que nos llevan por la vida cansados, agotados, totalmente inhabilitados para hacer incluso el bien. Hay cosas guardadas en nuestros corazones. ¿Cuántos saben que hay cosas que nosotros ni siquiera hoy ya recordamos? Por favor, hermanos, coloquen, no lo tenía aquí apuntado. Por favor, ayúdeme con Salmo 19, versículo 12. Y veremos algo que nos puede hacer pensar de que nosotros no somos tan libres como creemos. ¿Qué implica este versículo para usted? ¿Qué le dice este versículo a usted? ¿No será que de pronto este versículo le está diciendo que usted tiene en su vida tantas prisiones que tal vez ya se olvidó de ellas? Y no estoy hablando aquí de maldiciones generacionales, de esa mentira que se inventaron algunos pillos ahí para sacarle plata a la gente, sino de algo que la palabra de Dios dice: líbrame de los que me son ocultos. Usted y yo necesitamos perdón y gracia todos los días de nuestras vidas. No es porque ya ahora soy cristiano, entonces ahora soy libre. ¿Libre de qué? ¿De hacer lo que usted quiere? No, si esa libertad que Cristo compró es para que usted sirva con gozo a Dios. Amén. Por lo tanto, un cristiano, mis amados hermanos, no concibe la libertad para hacer lo que quiera o lo que le venga en gana, sino para obrar en función de lo que Dios quiere para él y para su prójimo. Y ahí viene otro problema, porque alguno podrá decir: yo sé que eso suena raro, yo no entiendo bien esto. ¿Cómo es que yo me voy a sentir libre si me preocupo más por complacer a Dios y servirle a los demás? ¿Cómo es eso? No lo concibo, no lo entiendo. ¿Por qué? Porque venimos de una libertad que es yo. Y no concebimos la libertad aparte de nuestro egocentrismo. Yo le llamo a esto el monstruo que vive dentro de nosotros. El egoísmo es un monstruo que vive dentro de cada ser. Pero la palabra de Dios tiene poder para destruir ese monstruo. O sea que usted es quien elige qué quiere tener dentro de su corazón: libertad o quiere tener un monstruo manejando su vida.
Mis amados hermanos, la libertad espiritual consiste en obrar por el regocijo del prójimo, lo cual al mismo tiempo hace experimentar un bienestar personal. Y usted me dirá, pastor, pero yo conozco gente que es muy buena gente y hasta regala parte de lo suyo para los demás. Sí, eso puede ser cierto. Pero déjeme decirle que esa no es la verdadera motivación. Algunos quieren hacer el bien para calmar sus propias conciencias. Pero otros, cuando llegan a Cristo, entienden que hacer el bien es más que cosas. Significa más que regalarle un par de zapatos a otro. Significa entregar algo que yo ya tengo, que no es material, sino que Dios ha comprado para mí. Y eso no es otra cosa que libertad para amarle a Él y amar a los demás. Amén. Entonces, la libertad que Cristo nos da se basa en deberes, responsabilidades, voluntades positivas y sobre todo se basa en tener un propósito. ¿Cuál es el propósito de su vida? ¿Para qué usa usted su libertad? ¿De qué libertad usted está haciendo uso hoy? ¿Cómo está usted sirviendo al reino de Dios? ¿Está siendo libre para servir a Dios? ¿O simple y llanamente está queriendo tomar cosas para sentirse bien? ¿Hasta cuándo estaremos nosotros claudicando en dos pensamientos? ¿Hasta cuándo nosotros estaremos sentados esperando a ver si todas las circunstancias del mundo se dan? Entonces yo voy a servir. Qué triste cuando pensamos así. La libertad de la que estamos hablando, la libertad de Cristo, es una libertad permanente, es una libertad que trasciende el plano espiritual y el plano natural, o sea, abarca todo nuestro ser y nos da integridad y satisfacción personal. Mis amados hermanos, ya casi termino para que no me miren mal. La libertad del mundo esclaviza en tanto que sus frutos son el pecado. Gasta nuestro tiempo, energías, pues al no tener límites está infinitamente insatisfecha. Felizmente Jesús, el camino de la verdad, nos otorga la verdadera libertad, la del Espíritu. Amén. Hay que buscar a Cristo. Y otra vez no me voy a preguntar cómo, porque ya se lo dije. Amén. Él liberta el espíritu y lo hace despojándonos de los pecados a través del perdón y regalándonos amor, fe, perdón, esperanza, solidaridad, comprensión, humildad, templanza, confianza, entre otras muchas cosas. Todas estas cosas que yo le acabo de enumerar, por favor piense un momento. ¿Cuántos de ustedes tienen recuerdos de momentos en los que dicen, la embarré? Yo el primero, ¿cierto? Me equivoqué, ¿por qué hice esto? Piensen en esto. Yo le acabo de enumerar algunas cosas: fe, perdón y todas estas cosas que le nombré: esperanza, solidaridad, comprensión, humildad, templanza, confianza. Si eso hubiera estado en su corazón en el momento en el que usted fue tentado a hacer el mal, ¿qué cree que hubiera predominado? El poder de la palabra de Dios. Esa libertad que le trae a usted el amor y el gozo. Mire cómo lo enseña el Señor Jesús. Por favor, vamos a Mateo 22, versículos 36 al 39. Dani. Se le acerca alguien a Jesús y le pregunta: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Versículo 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con toda tu mente. Versículo 38 nos dice:
Este es el primer y grande mandamiento. Y miren el versículo 39 aquí, que Jesucristo nos muestra cómo aplicar la libertad con que hemos sido libres. Y el segundo es semejante, que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si usted ama a una persona, ¿le roba? Si usted ama a una persona, ¿le traiciona? ¿Le levanta falsos testimonios? Si usted ama realmente a su esposo o a su esposa, ¿cae en adulterio? Si usted ama a otra persona, ¿le matará? Si usted ama a otra persona, ¿cree que tiene alguna intención de hacerle daño? Pues de esa manera es que el Señor nos muestra: amarás a tu Dios, pero ama al prójimo. Aplica la libertad que Cristo te ha dado, porque esa libertad es una realidad en tu carácter, en tu forma de pensar, en tu forma de vivir, de tal manera que vivir esa libertad es ser alguien que está ajeno a hacer el mal, que es libre de pensamientos malvados hacia el otro, de sentimientos malvados hacia el otro. Por lo tanto, esta es la verdadera libertad. ¿Cuántos de nosotros hoy deberíamos estar buscando esa libertad? Libertad de todo vicio, libertad de toda actitud, libertad de toda maldad en nuestro corazón. Esa es la verdadera libertad. La libertad de poder amar, la libertad de poder dar, la libertad de tener una palabra de consuelo para otro, la libertad de tener piedad del otro, de tener compasión del otro. Esa es la verdadera libertad. No es para hacer lo que a mí me viene en gana. Libertad no es para hacer el mal. Libertad no es para olvidarme de mis responsabilidades. La libertad que Cristo te trae es para vivir una vida plena, pues Él así lo dijo, que tendremos en Él vida y vida en abundancia. Esa es la libertad. Lo hemos entendido a grandes rasgos, ¿cierto que sí? ¿Cuántos lo han entendido hasta aquí? O sea que paramos ya de predicar, ¿sí o no? Y que siga, ¿no? Pues ya me están diciendo que tengo 50 minutos aquí. Mis hermanos, buscar esta libertad, asumirla y conservarla, es uno de los actos más sabios que nosotros podríamos realizar. Amén. Buscar esa libertad, asumirla y conservarla, es uno de los actos más sabios que podríamos realizar. ¿Cuántos de ustedes saben que por falta de sabiduría metemos la pata todo el día? ¿Cuántos reconocen que se equivocan porque no usan la sabiduría de Dios? Porque no piden la ayuda de Dios, porque no piden la presencia de Dios en sus decisiones, porque no le piden guianza a Dios por medio de su Santo Espíritu, desconociendo la obra de Cristo en su vida y lo que Él ha comprado para usted. ¿Sabe? Cristo dijo claramente que el Espíritu de Dios, Él nos guiaría a toda verdad. ¿Por qué no buscamos esa verdad? Cristo dijo que Él tomaría de lo suyo y lo daría a nosotros. ¿Por qué no anhelamos el carácter de Cristo? El Espíritu de Dios es el otro consolador. ¿Por qué no lo buscamos cuando hay momentos de tristeza en nuestra vida? Algunos creen que cuando está difícil la cosa en la casa, entonces mejor no voy a la iglesia, mejor me voy a tomarme unos tragos, o mejor me devuelvo a mi vida anterior. Pero la palabra de Dios nos dice hoy en Gálatas, en el versículo que vimos primero, ¿qué nos dice la palabra de hoy? ¿Estad qué? ¿No se acuerdan ya? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y mire la recomendación: y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Mantente firme aunque la situación sea difícil.
Mantente en Cristo, aunque las cosas parezcan que están todas perdidas. Mantente en Cristo y no vuelvas a ser esclavo de tu vida pasada. ¿Alguno de ustedes está pensando en volver atrás? Pues si así es, seguramente que ahorita no lo va a confesar, pero si así es, si alguno de ustedes está siendo carcomido por la pereza espiritual y dice, yo no encuentro ya gozo en ir a la iglesia, pues claro que no, porque tienes la cabeza en otra cosa, porque no está firme. Hoy necesitas tomar la libertad con que Cristo, entiende esto, mi amado, Cristo pagó con su sangre para que tú tengas libertad de todas tus esclavitudes. Cristo pagó con su muerte para que tú fueras libre y tuvieras una vida. Cristo pagó, se entregó completamente para que tú no vuelvas a ser esclavo. Necesitamos hoy ser libres de toda esclavitud. Amén. Es necesario, mis amados, que tomemos una decisión por Cristo y por la libertad que Él nos trae. Debemos comprender que esa libertad es verdad, que es real, que existe, que hay un camino de luz en el cual Cristo nos quiere guiar. Pero volver atrás solamente es oscuridad en nuestras vidas. Cualquier decisión que usted vaya a tomar, yo le pido en el nombre de Jesús, invite a Cristo, invite al Espíritu Santo, pues Él le guiará a toda verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. Amén. Les pido, pongámonos en pie y vamos a orar.